Otro de los temas del pensar o el ensayar venezolano es el de la estética, el de la poesía. Uno uno de los indicadores de la preocupación sobre, o el replantear de este problema de qué es lo bello, puede ser que en Venezuela se han editado 3 traducciones distintas de la poética de Aristóteles. Entonces, como este tema clásico es retomado a lo largo de este reflexionar sobre qué es el arte, qué es la belleza, qué es el mismo ensayo, qué es la literatura, ha sido un tema recurrente y que ha tenido en cada generaciones literarias sus polemistas. Por ejemplo, en la época de las vanguardias y luego, a lo largo de su trayectoria, vemos, por ejemplo, Calzadilla, inclusive creó una estructura mixta, él habla de aforemas, ¿no? Muchos que son medio aforismos, medio poemas, donde, bueno, se aborda ese misterio de la creación estética. Hay textos también de Cadenas sobre el lenguaje, de Juan Liscano. Es una temática que no es ajena al pensar venezolano. En esa discusión de la estética estaba también en Ramos Sucre, por ejemplo, en sus textos sobre el topo y el lince, que luego utilizará también Balsa para hacer una especie de ars poética sobre la narrativa. Es un tema de la ensayística venezolana y queremos traer más, extendernos, ¿no?, en 3 poetas que han escrito ensayos y aforismos sobre la poesía. Tanto el poema en sí, como los lectores de poemas, o como el escritor, el poeta. Estos 3 autores estuvieron vinculados a la revista Poesía, que se publica todavía ya en una versión digital por una nueva generación de jóvenes poetas, como Víctor Pinto, César Panza, recientemente fallecido, joven escritor con grandes potencialidades. Ellos mantienen activo en medio digital lo que antes era la tradicional revista de la cual salieron 200 números. Siempre vamos a encontrar el ensayo vinculado a publicaciones periódicas, porque el ensayo también es una escritura que florece bien en el momento, es flor de un día a veces también. El primero de ellos que vamos a mencionar es Eugenio Montejo, luego hablaremos de Reinaldo Perezón y por último de Alejandro Oliveros. Eugenio Montejo, su primer libro de ensayos es Ventana Oblicua, y de hecho creo que es su tercer libro en sí. Primero son 2 libros de poemas, después viene este libro de ensayos, y creo que va a ser reeditado Taller Blanco, que fue un libro de ensayo muy importante de Eugenio Montejo, y la temática de la ensayística de Montejo es generalmente sobre la literatura. Pero en este curioso libro, El cuaderno de Blas Col, el portavoz de toda esta discusión acerca de la palabra es un heterónimo. O sea, el poeta habla, fabrica una especie de personaje, no es un seudónimo, es otro personaje que tiene como una independencia de pensamiento, un recurso que, bueno, usó mucho Pessoa, y que lo toma Montejo, y Montejo crea varios heterónimos que discuten entre ellos, y el tema de la discusión va a ser la estética. Y él va logrando, se plantea que la estética está vinculada a una especie de reducción del lenguaje,
un lenguaje como más sintético, más elemental. Blas Cole es un tipógrafo, entonces esto nos habla de la ironía del asunto. Entonces él busca que las palabras sean más precisas, más compactas, y expone esto en una serie de narraciones y también de aforismos que se conectan con el precedente de Juan de Mairena, de Antonio Machado. Como cosa curiosa podemos saber que Montejo es un seudónimo, no es su nombre. Y entonces este comentario se comenta del presente y también buscan la gente de Blas Cole sus antecedentes. Ellos dicen, el poeta José Antonio Ramos Sucre, el visionario cumanés, avistó el umbral de esta senda y se adentró algunos pasos con justicia, se elogian ahora. Su escritura sucinta y esencial presupone el ejercicio de un álgebra tácita y nos demuestra con lujo eximio que no siempre se requiere la cantidad para lograr peso en la palabra. Entonces, buscando esta especie de un lenguaje sintético que irónicamente es estructurado por Blas Cole, que es un tipógrafo. Entonces aquí hay como ironía en el asunto de que se buscar la esencialidad, pero desde el punto de vista de la impresión. Dice, en un viejo muro he podido leer un breve fragmento, seguramente anotado allí por él durante su primera época, que traducido a nuestra lengua aproximadamente diría, la naturaleza es taquigráfica. Entonces, bueno, Blas Cole se refiere a otros personajes, aquí es un zapatero, Pedro González, inclusive en estas especies de tertulias en Puerto Malo, aparecen también personajes de la vida real conviviendo en estas discusiones, como los escritores del Nanacín del Hospital Psiquiátrico. Él hace como un canon, ¿verdad? Que de la cual vamos a poner nada más, vamos a citar algunos elementos. Dice, la máxima extensión de una palabra debe ser de 2 sílabas. Recordemos el monosílabo trilíteros de la lengua castellana de aquella Ayala. Las palabras bisílabas serán graves o agudas según su empleo en la oración. Hay evidencias de que sobre este punto Blas Cole precisó varias reglas que no ha sido posible encontrar. Aquí ya vemos también el recurso de un manuscrito perdido donde se halla y se rescata, ¿verdad? 3. En todo vocablo trisílabo de llegar a requerirse se desplazará el acento y se pasará a ser esdrújulo. En otra parte él dice, no les gusta mucho, dice el infierno es esdrújulo. 4. Se proscribe el uso de los artículos definidos e indefinidos. 5. La pluralización debe añadirse cuando el caso lo requiera una S directamente al consonante. Bueno, da varios ejemplos. 6. El género resabio, arcaico y molesto queda abolido. Esto es interesante porque nos habla de una conectividad entre todos los tipos de escritura, ¿verdad? Entonces aquí vemos los géneros como compartimientos estancos que se tratan de liberar, ¿verdad? 7. Es imprescindible codificar las acciones más frecuentes y concretarlas en breves sílabas. La representación de ir a un lugar o volver, construir algo, destruirlo, aceptar una opinión, contradecirla, etc., debe ser objeto de un tratamiento pormenorizado que las contraiga en las sílabas indispensables de acuerdo a las normas establecidas. Bueno, esto no es una ars poética directa, es un libro escrito con mucha ironía, con humor, que exige la complicidad del lector y que es el aporte de Eugenio Montejo a esa discusión de qué es la poesía. Él tiene también otra obra ensayística más explícita, ¿verdad?, donde comenta a los autores en ese libro, La ventana oblicua, que se editó en los años 70 en la Universidad de Carabobo. Es interesante porque nos habla de la cosmovisión del Weltanschauung de ese joven Eugenio Montejo, los autores que podemos decir que serán las fuentes luego de su trabajo ya cada vez más maduro. Reinaldo Pérez, también redactor de la revista Poesía, a la par de su obra como poeta, ¿verdad?, hay también un trabajo ensayístico
realmente con recensiones, notas a textos que él traduce, a poemas que él traduce. Por ejemplo, él traduce unos poemas de Hermann Hesse, pero también los publica con un comentario, que es realmente una especie de notícula o de pequeño ensayo sobre este autor, por citar un ejemplo. Y él es un poeta que, aparte de su obra individual, hay una obra colectiva de promoción a la lectura, que son los talleres de poesía que él ha mantenido durante muchos años. De la discusión y del diálogo de esos talleres sale este curioso libro que se llama Fragmentos de un taller, Ars Poetica, y donde utiliza un heterónimo que se denomina Aquilino. En su segundo aforismo dice: el demonio hace poesía a la inversa. Y entonces aquí tenemos que ver también este problema de lo bueno y lo malo. Recordemos a Cole, el infierno es esdrújulo. Y entonces la concepción de estos poetas tiene que ver también con lo sagrado, ¿no? No es una discusión nada más retórica, sino también tiene aspectos que involucran el alma, el bien y el mal, y no solo el bueno o mal texto en su forma. En el primer aforismo de Aquilino dice: un poema lleva a Dios, pues un poema es una forma de Dios. No es el hombre quien habla, es Dios, solamente Dios por medio del poeta. Salomón no nos canta el cantar de los cantares, es Dios, de aquí el misterio del verdadero poema. Y en el tercero, la primera línea del poema es el poema. La última reitera en otras palabras la primera. Las líneas centrales son meramente puentes para que la cabeza y la cola se confundan en circunferencia. Entonces esto es una especie de circularidad del texto. En muchos de los talleres se enseñaba a leer un poema de atrás hacia adelante y se buscaba como lo redondo, la esfericidad. Y siguen las referencias al bien y el mal. Por ejemplo, en el octavo aforismo, que se conecta con el segundo, dice: el diablo del poema es la prosa. En otro se aclara que ni Aquilino mismo fue un poeta perfecto sin ángulos. El poeta perfecto nunca existió y Dios no necesita de la poesía. Entonces hay toda una especie de contradicción con cada uno de estos textos breves, en cierta forma, tiene conexión con un todo, pero también autonomía, y es válida las contradicciones. Y nos muestra una ars poética del poeta Reinaldo Pérez, conexión más con el fondo del poema, con el alma del poema, con lo sagrado. En Montejo más tiene que ver con la estructura formal, ¿no? No tanto como con los contenidos. Otro autor vinculado a esa generación de la revista Poesía, bueno, usamos el término de generación a lo mejor no adecuado porque tienen, por ejemplo, Montejo tiene como 10 años antes que Perezo, que Olivero. No se puede hablar realmente de una generación, no estamos de acuerdo con la denominación de Grupo Valencia, porque no fueron un grupo, sino que hubo un encuentro a través de una publicación de una revista donde de hecho ellos participaron no tanto juntos, sino en forma secuencial. A Olivero se deben los primeros números, a Perezo se deben 100 números que vienen después. Entre ellos hay números en los que participó Montejo. También hay otras revistas en la Universidad de Carabobo que también fueron portavoces de todas estas digresiones de los poetas sobre su arte poético y sobre qué es la poesía, como Zona Tórrida, que es una revista específica de ensayo, o La Tuna de Oro, que era una revista más dirigida y elaborada por los mismos jóvenes, pero en conexión con el trabajo de estos poetas. Olivero, quien a lo mejor no estaría muy de acuerdo con que se diga que sus diarios literarios son ensayos, más bien él los considera como una especie de diarios de lectura, y él tiene otra obra ensayística importante que no está recogido en libros, sino más bien en colecciones de revistas. Él fue director o jefe de redacción de la segunda época de Zona Franca, también publicó una revista personal que era Milenio.
fue director de la penúltima etapa de Zona Tórrida. Y entonces también él publicaba ensayos en los papeles literarios de la prensa. Esto es una de las características del género ensayístico en Venezuela, que uno va buscando un autor, uno no tiene muchas veces ese autor en un libro condensado, sino uno lo ha ido leyendo, ¿no? En esta revista, en esta otra, en este periódico. Entonces uno se mueve más con el recuerdo. Y ahora están las redes. De hecho, las ediciones del diario literario Alejandro Olivero se publican periódicamente en Pro Da Vinci, él ahorita está en Italia, bueno, y él publica en las redes y realmente aparecen en libros años después. Esta es la primera edición en libro del diario literario. Dice enero a mayo y la edición es de 1997. Creo que los diarios editados como libros, hay una edición de Equinoccio, pero cubre, creo que los primeros 10 años del 2000, 2010. No tengo ahorita la precisión, son 3 tomos, otros adicionales. Hay otros diarios que ha editado Monte Ávila, un volumen sustancioso. Esto es una escritura permanente. Y en estos diarios no son diarios de viaje, eso es lo que es su particularidad, sino son diarios de lectura, o serían de viaje a través de los libros. Aquí el poeta mezcla elementos de su vida cotidiana, no tanto de su mundo interior, porque eso parece un poco los diarios de viaje tradicionales, que es la exterioridad, pero también agregan sus lecturas. Las lecturas, lo que está leyendo, los comentarios de lo que está leyendo, borradores de textos que él publicará, de comentarios a sus mismas traducciones que él está haciendo. Entonces es una vida en progreso y se va refiriendo, ¿verdad? Va decantándose en estos diarios de lectura o diarios literarios. Y evidentemente muchas de las entradas funcionan como ensayo. Pero no el ensayo formal, tradicional, del cual Oliveros también es escritor, sino más bien recordando esa definición de Masvence que tanto gustó de Adorno, es una escritura ensayística que vuelve, revuelve el objeto a través de la reflexión, ¿verdad? Entonces aquí vemos textos donde el poeta habla de sí mismo, de su vida cotidiana, de los libros que está leyendo o de los que ha comprado y no ha leído todavía, de las traducciones que haciendo, borradores, de las clases que va. Y a veces uno encuentra en esta especie de flujo del pensamiento y de la vida cotidiana, que es el diario, uno encuentra textos más reposados, ¿verdad?, que admiten una circularidad en su lectura y que pudiesen, y que funcionan tranquilamente como ensayo. Aquí podríamos ver dentro de las múltiples evoluciones del ensayo como género, aquí podemos ver el ensayo transmutado como diario literario, aquí el ensayo transmutado como aforismo, y en el cuaderno de Blas Col, el ensayo ya transmutado a nivel del mismo autor como heterónimo, y una escritura en un plano de ficción. Entonces aquí vamos desde el universo de lo más personal al de impersonal, de crear un otro. Okay, gracias.